gran la voz, proclamamos. Filosofía antropológica del Tachirense. Tenemos dos preguntas por parte de los participantes. En su ponencia nos mostraba cómo la mentalidad del tachirense está más ligada a Colombia que a Venezuela. ¿Podría decirnos qué importancia tuvo la devoción a la Virgen de la Consolación y al Santo Cristo en Colombia? Primera pregunta. Segunda, ¿cuál es el aporte que desde la tachiraneidad debemos dar a la situación política y moral que vivimos como nación? Bien, buenas tardes. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando revisamos el libro de las cofradías del Santo Cristo de la Grita. Y es la ascendencia que tenía para la época en la colonia en el espacio geohistórico de la Nueva Granada. Hay que decir, por ejemplo, dos detalles que encontramos en ese libro. En primer lugar, que de la descendencia del general Francisco de Pablo Santander habían traído para someter a censo, es decir, a un préstamo, a la cofradía del Santo Cristo. Para eso entonces se traían los documentos. Y entonces encontré ese documento que me llamó mucho la atención. Eso diríamos que es la ascendencia desde el punto de vista, digamos, de la presencia, uno de los roles que tenía la cofradía. Pero más me llamó la atención de la importancia que se le dio durante la época de la colonia al portentoso monumento, hasta el punto que el particular delegado del Santo Oficio, Monseñor Vargas Machuca, en la visita que hace en la última década del siglo XVIII, destaca la importancia que deberíamos darle al monumento. Entonces allí hay como dos detalles que nos vinculan desde el punto de vista geopolítico. Y finalmente, decir con respecto a lo que es la cofradía del Santo Cristo y sobre todo la importancia de la imagen en la Nueva Granada, decir que la iglesia para entonces era un bloque geopolítico de irradiación que, como pudimos demostrar, tenía un solo origen, que era el virreinato de Santa Fe. Con lo que podemos decir dos cosas. Tenemos más años de ser neogranadinos que de ser venezolanos, ¿saben? Tenemos 300 años de ser neogranadinos y apenas 200 años de venezolanos. ¿Cómo les parece? Esa es una historia lenta, diría Legoc, que hay que tenerla en cuenta en la conformación de la mentalidad de la antropología filosófica del ser tachirense. Y esa especial voluntad de fe es maravillosa. Finalmente, con respecto a la Virgen de Consolación, voy a contar solo un detalle. Hay muchas cosas que efectivamente nosotros pudiéramos y que hemos podido indagar a través sobre todo de la revisión de los documentos históricos. Pero me llamó un detalle. En el año 2014 se realizó en Cartagena un coloquio de historia de la ciencia, la técnica y la tecnología. Y el coloquio se hizo en una de las sedes que tenía allí en Bogotá, una de las organizaciones que se dedicaban al libre pensamiento, la Sociedad de Amigos Económicos. Cuando estábamos en el almuerzo, uno de los sacerdotes de Cartagena me dijo: ¿a qué te voy a sorprender? Y le dije: bueno, ¿qué será? Me dijo: ¿a que no tienes una imagen ahí en su cartera de la Virgen de Consolación de Tarija? Entonces yo, qué sorpresa. Me dijo: siempre me acompaña, y sacó su cartera y me mostró
una imagen de la Virgen de Consolación de Tacna. Dijo, la conservo desde que leí el libro del padre Fernando Campo del Pozo sobre la historia de la Virgen de Consolación. Son dos hechos significativos que no podremos olvidar. Entonces, eso en relación a la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿cuál es el aporte de la tachiraneidad que responde a la situación política, social y moral que vivimos en este momento? bueno, ¿Qué podemos aportar? Sí, yo creo que somos, la tachiraneidad, somos un baluarte moral en la historia de Venezuela. A diferencia que a un caraqueño hay que recordarle que el 19 de abril es cuando se hace un acto en la Plaza Bolívar de Caracas, el tachirense está permanentemente en el ceremonial de la nación. Cada vez que cruza la frontera, cada vez, todos los días celebra el ceremonial de la nación. De manera que si alguien, y ya lo decía en su momento Ramón J. Velázquez, que aquí es donde comenzó la patria, que aquí es el escenario donde cada día nosotros podemos atestiguar que somos verdaderamente venezolanos, es porque todos los días tenemos sembrado el sentido de pertenencia a la nación. Ahora bien, hay que decir que tenemos un compromiso histórico, y esta mañana insistí muchísimo en el subsistema de valores de la mentalidad regional tachirense y de la antropología filosófica. Miren ustedes que en las ciencias actuariales, el subsistema más importante de ellos dejó de ser el capital, dejó de ser la infraestructura. El subsistema más importante, decía Katzikan, es el subsistema de valores. Por eso yo quisiera recordar que si en algo tenemos que hoy día trabajar en el afianzamiento de la mentalidad y de la antropología filosófica del tachirense, es en el subsistema de valores. ¿Por qué? Porque en los últimos, digamos que es un proceso que se fue generando con la presencia de movimientos que fueron desintegrando a través de la globalización y fueron, ya lo decía en su momento el gran futurólogo japonés Omae Kenichi, que estamos en presencia de la generación de lo que él llamaba los sin patria, para lo cual es más importante la marca del calzado o la marca del bolso que cargan que el problema de la nación. Pero hay que decir en ese sentido que para nosotros circunstancias económicas y circunstancias políticas contribuyeron a minar los valores centrales de la tachiranía. Esta mañana destaqué al menos 2 o 3, solamente voy a recordar unos 2 por razones de síntesis. El primero, la moral del trabajo. Si algo caracterizaba al tachirense, era su responsabilidad y el sentido de la interiorización de la moral del trabajo. Yo creo que frente a las nuevas generaciones tenemos un reto muy importante en el sentido de que la responsabilidad de la moral de trabajo debe ser uno de los valores que acompañan la tachiranía. Y el segundo de ellos, no menos importante, es el valor espiritual. El valor espiritual, no hay pueblo en Venezuela, y esto es un estudio que ya lo decían los grandes estudiosos del siglo XX, Domingo Alberto Rangel y muchos de ellos, no hay en Venezuela ninguna otra de las organizaciones desde el punto de vista geopolítico que tenga como valor fundamental la espiritualidad. Y eso se tradujo en la presencia del mayor número de clero egresado y que recibió, por ejemplo, era el tachirense. Y eso se nota en la presencia que se ha hecho, y por eso yo creo que uno de los grandes aciertos de este centenario es la contribución que el clero tachirense ha hecho a la construcción de la nación. Yo creo que allí tenemos un baluarte, un valor cultural, un valor moral
un valor religioso que nos sirve a nosotros para potenciar. Quiero dejar de lado, entrar en circunstancias que son de carácter político partidista, mejor para apuntarle a los valores que hemos tenido como pueblo y decir que el tachirense es un pueblo de la calle del medio. El tachirense es un pueblo de palabra. El tachirense es un pueblo que cumple. El tachirense es un pueblo responsable. Yo creo que somos un baluarte moral para la nación. Me gustaría dejar eso en el ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Pascual Mora, por estas dos respuestas que clarifican y complementan su conferencia. En nombre del licenciado Durval Millán, Monseñor Mario responderá 3 preguntas que han realizado. Cuando se habla de religiosidad en las peregrinaciones, ¿existe una verdadera fe en el pueblo y en los peregrinos que acuden a ella? Creo que es necesario fortalecer la fe desde las familias para que las peregrinaciones no se conviertan en comercio, costumbre y solo un paseo. Primera pregunta. Segunda, ¿es una relación sobre las peregrinaciones en la diócesis del Táchira? Me sorprende que no se haya nombrado y relatado brevemente la historia y desarrollo de la peregrinación en la Virgen de la Consolación de Táriba. Y una tercera, a lo largo de la historia, ¿cómo fue la propagación y la iniciativa de invitar a otros fieles al Día del Santo Cristo, considerando que es una de las festividades litúrgicas a la cual asiste mayor número de fieles? Bueno, primero que nada, voy a responder de acuerdo a lo que yo pueda pensar, porque no soy el otro yo del doctor Merengue, es decir, el profesor Adrúbal Millán, quien no ha podido estar con nosotros. Voy a comenzar por la segunda, que es la más fácil de todas. Habría que preguntarle a él, pero yo creo que no fue mala voluntad, sino dejarse guiar quizás por como él vive en La Grita, a lo mejor centró más toda su atención a La Grita. Sin embargo, quiero dar un dato bien interesante que puede llamar la atención. Siempre hablamos de que la peregrinación más grande de Venezuela es la de la Divina Pastora, y no lo niego. Ahí se dan cita cerca de 1,5 millones de personas, pero con una diferencia, y es que la gente no va detrás de la Virgen, sino que espera, y yo soy testigo de ello, porque participé en algún momento, espera en los diversos sitios, allí van las diversas comunidades, hay templetes, etcétera, pero la gente que sale de Santa Rosa hasta llegar a las cercanías de la catedral, pues no es la misma, y no pasa todo el tiempo. O sea, si hay 1,000,000 y pico de personas que puedan estar allí presentes. Si eso lo consideramos, pues sí, es un número bastante grande, pero quiero darles un dato. La gente que sale de la catedral el 15 de agosto, y este año volveremos a salir, Dios mediante, venciendo la pandemia, es la misma que llega, y según los datos pueden llegar fácilmente caminando ese día, se van incorporando cerca de 100,000 personas, y solamente me atrevo a decir que estarían superadas por el Jesús de Nazaret, de Santa Teresa, y el Santo Cristo de la Grita, que hasta hace 2 años, cuando tuvimos que suspender por razones de la pandemia, había reunido más de 300,000 personas según los datos de Defensa Civil. La ciudad, no el municipio, la ciudad de La Grita tiene 25,000 habitantes, y en la misa de 10 de día suele haber 30,000, más todos los que van llegando o han pasado en esos días. Entonces ustedes se podrán imaginar lo importante que es tener esta cifra. Ahora, ¿por qué el profesor Millán no habló de la consolación? Creo que se dejó llegar, a mi modo de ver, para defenderlo a él, por su pertenencia a La Grita, a pesar de que él no es nativo de La Grita. Cuando se habla de religiosidad en las peregrinaciones, existe una verdadera fe en el pueblo y en los peregrinos que acuden a ellas.
Yo le voy a decir con toda plena seguridad, no niego de que haya gente que se pueda aprovechar de estas peregrinaciones, bueno, para ventorrillos o para hacer algo de comercio y quizás hacer algo de deporte, pero yo me atrevo a decir que no llega ni al 1% de los a la peregrinación. Yo he sido testigo, y muchos de ustedes también, de profundas manifestaciones de fe. Y cómo esto ha ido increciendo. Esto es una expresión bien interesante de fe. Gente que llega allí y en los últimos años, sobre todo con el nuevo santuario, donde hay una serie de facilidades, bueno, ha aumentado el número de confesiones, son 5 o 6 días de confesiones. Si midiéramos los números de comuniones, pues podríamos llegar a números bastante interesantes y curiosos. Pero más que el número, que es bastante alto, yo puedo dar testimonio de la calidad de la fe, en algunos casos muy sencilla, en otros muy profunda, y casi todos, por no decir todos, los que participan, pues lo hacen con un verdadero sentido de fe que pasa más allá de la frontera. Me llamó mucho la atención, y Monseñor Ayala lo podrá testificar. Íbamos con Monseñor Ulises y Monseñor Gonzalo hacia la parte de Brasil a visitar allí la parroquia, y yo digo, párate un momentico, mira lo que dice allí. Uno de los camiones decía, Santo Cristo de la Grita. Eso no es un simple adorno, no es un simple amuleto como algunos pretenden, sino que es expresión de la fe. Y me llamó mucho más la atención porque el miércoles de ceniza, cuando entrábamos a la celebración de la misa para inaugurar la Cuaresma, todavía no se había entronizado la Virgen de la Consolación. Había un señor que tenía un retrato de la Consolación. Me dice, Monseñor, yo soy misionero de la Consolación, yo soy un gocho de Táriba y aquí tengo esto, y había repartido pues, así que no son solamente los padres de Cartagena los que tienen la imagen de la Consolación. Y puedo decirles que en la sede de la Conferencia Episcopal, uno de los cuadros más bonitos de la Virgen es, junto a la Virgen del Valle, por supuesto, la Virgen de la Consolación. ¿Cómo fue la propagación y la iniciativa de invitar a otros fieles el Día del Santo Cristo? Mire, leyendo un poco y estudiando un poco, todo esto ha ido creciendo. Hace 22 años yo veía que la gente caminaba y había un poco de orden en algunas cosas y desorden en otras, y nos reunimos allí los sacerdotes un día de la Grita y dice, tenemos que organizar mejor esto. Y empezamos a ver que en el templo, que es muy bonito y que ha sido ahora felizmente restaurado, no cabían más de 600 personas y todo el resto de la gente estaba afuera. Y comenzamos a ver la posibilidad de celebrar la misa en el estadio, y después se hizo con todos los problemas que eso causó. Pero en el estadio, la primera vez que se celebró la misa había 10.000 personas, cerca de 10.000 personas. ¿Por qué? A través de los medios, a través de la propagación y sobre todo de la organización, en función del hecho maravilloso del Santo Cristo, pues que es un ícono para todos nosotros, pues se ha crecido y seguirá creciendo. Este año, Dios mediante, volveremos, si no hay otro COVID-25 será, no sé. Quiero invitarlos a todos, de manera especial a los jóvenes, porque el 30 de julio a las 9 de la mañana saldremos, los jóvenes saldremos, incluyéndome yo a mí, desde Seboruco para celebrar luego en el santuario la Santa Misa de la Juventud con el Santo Cristo, y luego tendremos pues las diversas actividades. Y permítanme un dato bien interesante que creo que es necesario corroborar, porque no es solamente la devoción a Nuestra Señora de la Consolación, que es importante. Yo creo que valdría la pena en otro momento hacer una reflexión sobre algunas otras devociones que son muy antiguas. Nuestra Señora de los Ángeles es más antigua que incluso que el Santo Cristo.
Nuestra Señora de la Luz, que es como un puente también entre Villa del Rosario. Nosotros hablamos generalmente de Cúcuta, pero en aquella época era Villa del Rosario, que fue destruida después por el terremoto, y San Antonio, y es una imagen muy antigua. Y lo mismo la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que tiene ya más de 200 años, es un lienzo de más de 200 años. ¿Y cuánto? 400, perdón. Bueno, mejor todavía. Pero hay un dato, y con esto termino, que se lo dejo para los historiadores. Un gran historiador, si no el mayor historiador de la iglesia en Venezuela, de la iglesia, historiador de la iglesia en Venezuela, que falleció hace poco, Monseñor Gustavo Cando, en sus estudios sobre la Virgen de la Chiquinquirá, hizo saber, a pesar de que hay algunos que no se lo aceptan esa teoría, de que la tablita, la famosa tablita de la Chinita, salió de Chiquinquirá hasta Pamplona, aquí a San Cristóbal después a Lobatera, y de ahí ya siguió vía el lago a Maracaibo. Y según sus estudios, documentos que él mismo había estudiado, decía que la ermita, la famosa ermita que nosotros tenemos, fue construida precisamente para albergar el lienzo que hoy se venera en Lobatera. Así que además de la Virgen de la Consolación, tenemos otras imágenes que hablan de la fe, así como también lo mencionaba, se mencionaba esta mañana, lo mencionaba Giancarlo, ¿verdad? El Santo Cristo de la Grita, pero también tenemos otras imágenes del Santo Cristo muy venerada, el Cristo del Limoncito, el Cristo de Delicia, también el Cristo del Tabor en la zona de Treviños, en Michelena. O sea que todos son íconos que hablan precisamente de una fe que es una fe del pueblo, pero no por ser fe del pueblo es una fe sin sentido, es una fe profunda, sencilla, porque todo lo que es sencillo es profundo. Bueno, espero no haberle malinterpretado al profesor Millán. Muchas gracias. Agradecemos, Monseñor Mario, por responder a las preguntas de esta relación. El profesor Millán seguro va a estar de acuerdo con usted. Pasamos ahora a la segunda conferencia de esta mañana con el presbítero Giancarlo Medina Poveda. Son 4 preguntas, padre. ¿Cuáles son las características específicas de la fe cristológica del Táchira que enriquecen la Iglesia Universal? Segunda, ¿cómo fortalecer desde la devoción cristológica presente en el Táchira una auténtica vivencia de fe? Pues la acción de muchos católicos se aleja de valores cristianos presentes en el Evangelio. Tercera, durante los días de Semana Santa, específicamente jueves y Viernes Santo, la comunidad también busca a Jesús en el Santo Monumento y en la adoración a la cruz. ¿Qué pudiera agregar a esta manifestación religiosa? Última pregunta, ¿con qué lenguaje cristológico debemos hablarle hoy a la juventud para que amen a Cristo, el Hijo de Dios? Bien, parto por la primera pregunta, características específicas que en cierta manera pues enriquecen a la Iglesia Universal. He tomado nota de algunas cosas, algunos puntos importantes. Cuando hablamos concretamente de enriquecer, es justamente presentar también propuestas diversas, propuestas que parten de la misma experiencia religiosa, la misma experiencia personal. Y últimamente pues nosotros hemos venido escuchando del Papa Francisco sobre la teología del pueblo. Creo que una de las experiencias que nosotros podemos vivir y experimentar en nuestra iglesia del Táchira es una fe que se ha sabido en cierta manera manifestar en medio de la sencillez del pueblo, y es creo que lo que nosotros hemos escuchado un poco a lo largo de esta jornada. Una fe que se traduce en actos, en acciones, en palabras, porque brotan desde la sencillez del pueblo. Y creo que son aspectos importantes que, como dice la pregunta, ayudan a enriquecer la misma experiencia de la vida eclesial, la Iglesia Universal. Por eso hablamos de una fe que en primer lugar es creída, hablamos también de una fe que es vivida, y ello por tanto nos lleva entonces a celebrar la fe, y allí es donde está la riqueza. Luego también un aporte importante con el cual podemos enriquecer la misma experiencia de la Iglesia Universal
es el mismo catolicismo popular. Hablamos también de piedad popular o de religiosidad popular, y que todo ello pues está en cierta manera arraigada en nuestra propia cultura. Por tanto, hablamos de una fe la fe que se ha inculturizado, y ello creo que ha sido, repito, parte o ha surgido fruto de la misma experiencia de nuestras propias comunidades. Entonces creo que son, repito, aspectos muy importantes que nosotros debemos siempre valorar y resaltar. Una fe que buscamos siempre manifestarla desde nuestra propia experiencia personal y por tanto de la misma experiencia comunitaria. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo fortalecer desde la devoción cristológica presente en el Táchira una auténtica vivencia de fe? Creo que para nosotros como sacerdote se convierte en un desafío. El mayor desafío es poder acompañar y formar al pueblo de Dios. Por eso, para poder fortalecer esta devoción y vivir una auténtica fe, pues tenemos que partir también desde un testimonio. Por eso el testimonio tiene que ser creíble, el testimonio tiene que llevar a una coherencia de vida para que esto sea verdaderamente más aceptado. Y aparte de esa dimensión de acompañar, de formar al pueblo de Dios, de invitar también o resaltar la importancia del testimonio, de la coherencia de vida, también es importante saber y fomentar que desde la propia comunidad eclesial debemos conocer a Cristo. Entonces, no podemos decir, yo soy cristiano, hablo de Cristo, pero no lo transmito con mis palabras, con mis actos, con mis acciones. Entonces, en cierta manera hay un divorcio entre una realidad y la otra. Entonces creo que es un aspecto muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta de esta devoción para poder fortalecer nuestra fe personal, pero también nuestra fe comunitaria. Con respecto a la tercera pregunta, ¿qué pudiera agregar el conferencista a esta manifestación religiosa? Y aquí está haciendo mención en cuanto a la celebración del misterio pascual. Bien sabemos, y lo decía también, nosotros en primer lugar celebramos, por eso hablaba de la dimensión eucarística, pero también esa dimensión celebrativa me tiene que llevar a la adoración, y por eso nuestra diócesis de San Cristóbal, pues muchísimos actos de devoción eucarística, las 40 horas, las procesiones, los jueves eucarísticos, todo eso pues lleva concretamente a vivir una experiencia más arraigada desde la fe, poder celebrar, pero también llevar desde esa celebración, llevar a un encuentro personal con el Señor. Por eso hablamos también de adoración. Y creo que los días de Jueves Santo, Viernes Santo, que es los días que hace mención la pregunta, creo que nosotros como sacerdotes, repito, debemos formar a la gente. Lamentablemente, y creo que ha sido una de las críticas de Monseñor, es convertir el día jueves a la visita a los 7 monumentos, pero se convierte esto en un itinerario solamente para ver cuál fue el que quedó mejor o cuál fue el que quedó más bonito. Entonces, todo eso es producto de la misma falta de formación, de acompañamiento y de formación de nuestros laicos, concretamente para que ellos puedan experimentar esa experiencia de la celebración y de la adoración. Y ya la cuarta pregunta, ¿con qué lenguaje cristológico debemos hablarle hoy a la juventud para que amen a Cristo, el Hijo de Dios? Yo creo que cuando nosotros hablamos de algo es porque conocemos, tenemos dominio, tenemos argumentos ciertamente para hablar. Por eso, para poder nosotros testimoniar a Cristo, pues tenemos que conocerlo, y para ello pues debemos leer y conocerlo a través de la palabra. Por eso debemos siempre buscar en la misma experiencia de ese joven que está sediento o que está en esa búsqueda de Dios. Tenemos que incentivarlos a cada uno de ellos a que puedan profundizar desde la palabra de Dios, que puedan conocer la verdadera razón y sentido también de nuestra fe. ¿Por qué? Porque por medio del Hijo nosotros conocemos al Padre, y entonces nosotros tenemos que promover concretamente la lectura de la palabra de Dios. Por tanto, esa misma capacidad que tiene la persona, el joven, de poder conocer a Cristo desde la palabra, lo va a llevar entonces también a interiorizarla, y por tanto lo va a llevar a imitar. Concretamente pudiera responder a esta pregunta diciendo, ¿cuál es el lenguaje cristológico? El lenguaje que Cristo usó a través de sus gestos, a través de sus palabras. Creo que son dos palabras fundamentales.
a través de los gestos de Cristo, a través de sus palabras. Pero repito, para poder comunicar a los jóvenes este lenguaje, creo que es necesario primero ayudarlos, motivarlos, incentivarlos a ello, a una lectura asidua de la palabra de Dios. Termino con esto. Una experiencia concretamente de esta diócesis de San Cristóbal, recuerdo que, no recuerdo exactamente el año, pero una de las actividades que realizaba el obispo en la parroquia San Juan Bautista, todos los lunes, si más no me equivoco, era la Lección Divina. Y allí pues participaban los jóvenes de la zona metropolitana, los jóvenes que pertenecían a la pastoral juvenil. Creo que esos son aspectos que nosotros debemos darle verdaderamente más constancia, más perseverancia y sobre todo proponerlos en cada uno de nuestros proyectos e itinerarios formativos. Muy bien, los años fueron 2007, 2011 con la pastoral juvenil. Muy bien, Padre Giancarlos, gracias por la síntesis y profundidad en sus respuestas. Pasamos ahora con el reverendo Padre Gonzalo Becerra, redentorista. 3 preguntas. ¿Por qué no se ha promovido la causa de beatificación del Padre Ángel Fernández, gran misionero en el Táchira? Segunda, en los archivos de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el santuario de San Cristóbal, ¿se pueden leer las crónicas relacionadas a las misiones en el Táchira? Tercera, ¿qué es lo esencial de las misiones de los redentoristas que pueda ser retomado y actualizado hoy y que pueda ser novedad del espíritu para el Táchira actualmente? Buenas tardes. Con respecto a la primera pregunta, ciertamente que el Padre Ángel Fernández fue un gran misionero, una persona de mucha valía, aunque internamente, ciertamente nosotros con mucha frecuencia hablamos de los padres mayores, los que han muerto, y siempre, aunque todos somos hermanos, pero siempre hay unos nombres que siempre salen a relucir entre nosotros, contando anécdotas, contando historias, formas de ser, y uno de esos nombres es el Padre Ángel Fernández. Tal vez la pregunta, entonces, bueno, ¿por qué no han iniciado el proceso? Yo creo que sería descuido de nuestra parte, descuido desde el gobierno viceprovincial, de la viceprovincia de Caracas, que a lo mejor no se ha asumido el proceso, más no es por porque desconozcamos el trabajo de él, porque reconocemos el gran trabajo que realizó el Padre Ángel, principalmente aquí en el Táchira, y como digo, a veces con mucha frecuencia hablamos de él, recordamos cosas, o por lo menos los padres mayores, los que lo conocieron, y yo también lo llegué a conocer, recordamos cosas del Padre Ángel. La misma comunidad parroquial del santuario recuerda mucho al Padre Ángel, entonces siempre, digamos, está presente, de alguna manera está presente entre nosotros, pero la respuesta más sincera sería tal vez descuido de nuestra parte, no iniciar el proceso, y sería pues un punto pendiente en la congregación, pues iniciar este proceso. Con respecto a la segunda pregunta, yo simplemente haría la clarificación de, no es propiamente en archivos de la parroquia como tal, sino nosotros como comunidad religiosa, digamos como parte de nuestra dinámica en la comunidad religiosa, es tener las crónicas de la comunidad. Entonces la información de las misiones populares están en las crónicas. Normalmente, principalmente desde 1927, que eran los padres, era muy frecuente que en las crónicas se hiciera un resumen de todas las actividades misioneras, de todos los trabajos pastorales de la comunidad, tanto interno como externo, o sea, interno en el santuario como externo, en las misiones que se hacían fuera del santuario. Y eso está todo, ciertamente que está el resumen, algunas ideas, alguna información, están en las crónicas de la comunidad. Ahorita existen, son 7 libros de crónica, desde 1927 hasta el 2022, porque ahorita en 2022 se abrió ya el 8º libro, llevamos 7 libros de crónica. Si la pregunta, ¿se pueden leer? Pues sí, se pueden leer en la casa, en la comunidad del santuario, ahí están los 7 libros guardados, porque eso es parte del patrimonio de la comunidad, y en cierta manera, pues también al hablar de la historia del Táchira, de las misiones, pues parte del patrimonio también de la diócesis, es parte de la información, pues, de aquella época de nuestra diócesis San Cristóbal, y están, y con gusto pues se pueden revisar, se pueden leer, se puede buscar información en los libros de las crónicas, que es donde está principalmente toda esa información de las misiones de los padres. Y con respecto a la última pregunta, si vemos el trabajo que han hecho los padres redentoristas de 1927 hasta las últimas misiones que se hicieron
hace unos años atrás, simplemente resaltaría como 5 valores, 5 principios que para nosotros pues siguen siendo muy actuales, que no pasan de moda. Uno de ellos pues es la llamada a la conversión, volver a la casa del Padre. Algo muy insistente en la predicación de los padres en el pasado era llamar a la conversión, llamar a la reconciliación, invitar a acercarse, volver a Dios. Y creo que eso sigue vigente entre nosotros. No será una novedad, pero tampoco es que ha perdido su valor. El segundo, pues, es el amor a la Santísima Virgen María. San Alfonso era una persona que amaba a la Virgen María, tenía una gran devoción, y la congregación en ese sentido, como hija de San Alfonso, también cultiva ese amor, esa devoción a la Virgen María. Y en nuestro estado Táchira, ya que hablamos de la diócesis del Táchira, si en algo se distingue, lo hemos hablado al pueblo tachirense, su amor a la Santísima Virgen María. Le podríamos ser otro valor que está presente, que estuvo presente y que debe estar presente también si hablamos de misiones. Luego también, si en algo también se distinguieron los padres en las misiones, fue el sembrar y cultivar valores cristianos. Ellos consistentemente, ya con sus temas, no lo decían directamente así como valores cristianos, pero sí estaba presente en la predicación de los padres al hablar de muchos temas, la familia, la realidad de la persona, el hombre, o sea, siempre estaba presente los valores cristianos que no pasen, y creo que hoy más que nunca es necesario en nuestra diócesis cultivar, sembrar valores cristianos. Luego, por supuesto, un dato muy importante, no será desde los inicios de las misiones populares, porque no se hacía así, pero digamos de así de unas décadas para acá, es la participación de los laicos en la misión. Ya también el padre hacía alusión en su ponencia, la participación de los laicos, como, no simplemente como meros espectadores, sino como protagonistas de la misión, como personas indispensables en el trabajo de la misión, y hoy, y lo podemos decir en el Táchira también, la participación del laico como agente de pastoral. Y por último, también que se ha realizado en las últimas décadas en las misiones redentoristas, el fortalecer el trabajo de las comunidades eclesiales de base, que ha sido también una prioridad aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal, y que los misioneros aquí en Venezuela en concreto y en el Táchira en las últimas décadas ha sido también una prioridad para nosotros. Formación, donde quiera que se va de misiones, siempre se le dice a los párrocos, se propone que uno de los objetivos de la misión es por creación y fortalecer las comunidades eclesiales de base o comunidades bíblicas, como lo queramos llamar. Gracias. Muy bien, Padre Gonzalo, por su explicación y respuesta a las preguntas. Ahora pasamos a la plenaria de María en el Táchira con el Padre Pedro José Fortul Ramírez. Son 3 preguntas. Considerando la historia de la fe y la evangelización del Táchira, ¿cuál ha sido a su juicio el aporte a la Iglesia Universal que se ha hecho a la devoción mariana? Segunda, ¿cuáles fueron las primeras comunidades cristianas que consideraron la santidad y la virginidad de María y manifestaron una especial devoción a ella? Tercera, ¿cómo interpretar la agregación de las nuevas letanías del Papa Francisco? Bien, la respuesta que voy a dar a estas preguntas creo que están vinculadas también con algunas preguntas que ya se han procurado responder. Considerando la historia de la fe y de la evangelización en el Táchira, ¿cuál ha sido a su juicio el aporte de la Iglesia Universal que se ha hecho a la devoción mariana? Quisiera seguir un poco el hilo conductor de la historia. 1687, 3 de agosto, un san cristobalense que formaba parte del cabildo de la Catedral de Santa Fe de Bogotá, es llamado a ser obispo de Santa Marta, Colombia. Él, antes de irse a tomar posesión de su diócesis, deja 2 regalos a la Virgen. Era un hombre de devoción mariana, especialmente de devoción mariana a la consolación. Uno, el hato de la Virgen, ¿sí?, para que lo que allí se produjera sirviera para sustentar el culto del templo de San Sebastián en San Cristóbal y el culto en la ermita de la Consolación en Tario. Segundo, deja el relicario de plata, aquí tenemos una réplica, como ofrenda. En la parte anterior del relicario, él no coloca su nombre, sí el nombre de quien lo labró, Alonso de Lozada de Quiroga. Él
se aparece allí con un seudónimo. La devoción de un señor obispo es indignísimo esclavo de la Madre de Dios de Consolación de Tario. Seguramente un hombre que va a regir una diócesis no duró mucho tiempo, creo que del 87 al 89, murió pronto. Pero un hombre que tiene una devoción a la Virgen, ¿sí? Que es pastor de una grey, que acompaña una iglesia particular, seguramente habrá aportado muchísimo, muchísimo a que los fieles que él acompañó en Santa Marta, ¿sí?, se nutrieran de su espiritualidad mariana. Sin duda alguna, un hombre que antes de partir a Santa Marta viene a despedirse de la Virgen, no va solamente allá seguramente a comunicar a la consolación como un simple regionalismo, no, sino esa devoción de toda la iglesia, esa devoción universal de María que nos lleva a Cristo, de nuestra experiencia particular a la experiencia de la iglesia universal. Luego eso se repite en el tiempo. El 2007-2008, una señora colombiana, hermana de un amigo mío, trajo a la Basílica de Táriba un cuadro que refiguraba la Virgen de la Consolación de Táriba. Es un cuadro mucho más pequeño que el que se encuentra en Táriba, pero era pintado según el estilo colonial del 1700 en adelante. Yo cuando lo vi no tenía mayor información, me causó mucha particularidad y me quedó la inquietud de por qué esta señora allá en Cúcuta, porque el cuadro está en Cúcuta, tiene esta réplica pintada al óleo de la Virgen de la Consolación. No exactamente igual, pero sí es la Consolación, es como el cuadro que se encuentra en la curia. No es exactamente igual que el cuadro de la Consolación del 1600, pero es la Virgen de la Consolación con sus lámparas, con la palmera, con las columnas, con el niño, con la corona. En el 2017, con motivo del aniversario de la coronación de la Virgen, tuve la oportunidad de compartir el trabajo que realizó el profesor Samir Sánchez en esa ocasión. Y yo le comentaba que había visto un cuadro de la Virgen hace 9, 10 años. Y entonces coincidieron dos datos. El dato del archivo, el dato documental y el dato monumental. El dato monumental es el cuadro de la Virgen de tipo colonial, y el dato documental es lo que el profesor había investigado. El profesor Samir ha hecho una investigación profunda en los archivos y él ha descubierto que en torno al siglo XVIII, siglo XIX, existía ya una gran cofradía, también muy parecida a la cofradía del Santo Cristo del Señor Crucificado, la cofradía de la Correa, la Virgen de la Correa, de la Consolación, que se ocupaba también del culto de la imagen de la Virgen en Táriba. Una de las cosas que me decía él, después de que yo le comenté, me decía: Pedro, yo leí que la Virgen de la Consolación comenzó a tener hacia los lados de Pamplona una gran devoción. ¿Por qué? Porque miembros de las cofradías iban con estas pequeñas imágenes pintadas al óleo, predicando la devoción a la Virgen, y ya en 1700 y en 1800 tenemos gente que viene desde Pamplona y de distintas partes de Colombia a pagar la promesa a la Virgen de Táriba, que la habían conocido con las cofradías que llevaban estas imágenes. También lo llevaban porque mucha gente no podía venir hasta acá a pagar la promesa, y al llevar la réplica de la Virgen podían en sus pueblos en Colombia pagar las promesas que le habían ofrecido a la Virgen de la Consolación. Existe este cuadro, todavía estamos pendientes de hacer el trabajo de ir hasta Cúcuta y ver. He estado también investigando y a la Virgen allá le celebran el 15 de agosto, el párroco está enterado de toda la cosa, los vecinos van, hacen fiesta, queman pólvora, reparten comida. Entonces viene a contestar un poco
lo que el profesor Pascual Mora decía de ese vínculo entre San Cristóbal o el Táchira, la tachirenidad y Colombia. Y cuando uno se pone a ver, la devoción de la Virgen de la Consolación tiene esta ruta. Va acá desde Táriba, Capacho, San Antonio, el Hato de la Virgen, y empalma con la zona del norte de Santander. Entonces, eso por ahí ha aportado a la Iglesia Universal. Luego, ya esto es siglo XVII, siglo XVIII. El hecho de que la Virgen de la Consolación ha sido para tantos en el Táchira inspiración sacerdotal. Creo que será raro el sacerdote tachirense que no tenga devoción a la Virgen de la Consolación. Será muy raro. De hecho, el mismo seminario, el próximo sábado 12, se celebrará un año más del acontecimiento de la coronación, y todos saben muy bien que fue el voto de agradecimiento de Monseñor Alejandro Fernández Peo por lograr construir esta sede donde estamos, esta sede del Seminario Santo Tomás de Aquino. Pero ya antes, cuando Monseñor San Miguel llega a nuestra diócesis, se sirve de parte del dinero del Hato de la Virgen para comenzar la construcción del seminario. La Virgen ha sido una de las principales promotoras de las vocaciones sacerdotales. El próximo 15 de marzo celebraremos los 25 años de la ordenación del grupo de los 17 y 18. No pusieron esa fecha por mera casualidad. Sabía muy bien que estaba muy vecina o muy cerca al aniversario de la coronación, al aniversario de la coronación. Y donde va un sacerdote, donde va un obispo, pensemos a Monseñor Sánchez Porras, pensemos a Monseñor Quintero, que se ordenó en la Basílica. Monseñor Sánchez Porras está enterrado en la Basílica. El mismo cardenal Monseñor Baltasar Porras y muchísimos otros han llevado la devoción de la Virgen, no solo de la Consolación, sino la devoción mariana que ha sido puesta en nuestra vida, en nuestros corazones, desde los hogares tachirenses que son marianos. Monseñor Mario también, cuando ha tenido la oportunidad de ir a Italia, ya le dejó a don Claudio en Italia un retrato de la Consolación, y el padre, ¿dónde lo puso? En el cuarto del obispo, Y hace 2 años, cuando se hizo la peregrinación virtual, el mismo don Claudio ya conocía esta devoción y envió un bonito mensaje. Luego se buscaron otras personas que desde África enviaron mensajes sobre la única fe de la Virgen manifestada aquí en el Táchira como la Consolación. Y finalmente, la situación que estamos viviendo de migración del país. Es impresionante la cantidad de gente que va a la Basílica a despedirse de la Virgen antes de irse del país. Se van con la devoción de Coromoto, de Consolación, con la que sea. Es la Virgen María. El tachirense lleva en su sangre el amor a la Virgen y por medio de la Virgen a Cristo. Y es palpable. Todos nosotros tenemos gente conocida que se ha ido. También hemos tenido la experiencia de estar afuera y conocer a quienes han llegado a esas tierras donde nosotros estábamos. Y se siente cómo el tachirense contagia lo que la iglesia del Táchira le ha transmitido desde el hogar. Una de las estrofas del himno dice: tu nombre en nuestros labios pusieron nuestras madres. Tu amor por nuestras almas fue amor de todo amor. Y por tu honor y gloria murieron nuestros padres, gloria de nuestra gloria y honor de nuestro honor. Pienso que tanta gente que ahorita está migrando se lleva en su corazón a la Virgen de la Consolación, que es la misma Virgen María de cualquier otra advocación. Y allí donde está un tachirense, está un hombre que es de fe mariana y a través de María, vuelvo y repito, su seguimiento de Cristo y su testimonio cristiano. Y ahora la gran sábana. Sí, efectivamente, Monseñor, una de las conclusiones que yo he podido sacar después de este estudio, de esta profundización, es la necesidad de la preparación mariológica. Y de hecho, la misma Pontificia Academia Internacional así lo sugiere. No es solamente la mariología fruto de un autodidacta, de la experiencia personal de alguno,
de un teólogo que puede hacer un poco de mariología y no. Siempre piden que se haga la especialización para que pueda profundizarse, como ya desde Juan 23 se ha querido profundizarse en la devoción de la Virgen dentro de la fe cristiana, dentro de la fe de la Iglesia. La segunda pregunta dice, ¿cuáles fueron? No sé si quedó. Debe ser más concreto, padre, para la siguiente, Sí. porque estamos sobre tiempo. ¿Cuáles fueron las primeras comunidades cristianas que consideraron la santidad y la virginidad de María y la manifestaron con una especial devoción? Yo hablaba de la interdisciplinariedad en el estudio de la mariología. Los primeros cristianos van a defender la maternidad y la virginidad de María para afirmar la verdadera divinidad de Cristo y su verdadera humanidad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es verdad que también la arqueología aporta muchísimo. Se ha encontrado, de hecho, en Jerusalén, en unas excavaciones que han hecho, como en algunos sitios donde se reunían los cristianos del primer siglo, hay grafitos donde ya se llama María, Madre de Dios, llena de gracia. Entonces, no fue que un día se inventaron la santidad ni la virginidad de María. Un elemento que es intrínseco a la revelación, luego comenzará a explicitarse. Por ejemplo, tendremos que esperar más o menos hasta el 258 para que se formule ya la oración del bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, que es una de las expresiones más antiguas. Luego existe también en las catacumbas en Roma, en la catacumba de Priscila, un fresco famosísimo, que siempre lo colocan en los estudios de la mariología, en la que aparece la Virgen con el niño, acompañado del profeta Natán que señala la estrella, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, tanto litúrgicos, como arqueológicos, como escriturísticos, como la enseñanza de los padres. La Virgen aparece en las enseñanzas de San Ignacio de Antioquía, que reconocen, para que se pueda profundizar sobre la persona de Cristo, la maternidad, la santidad y la virginidad perpetua de María. Y finalmente, cómo interpretar la agregación de las nuevas letanías del Papa Francisco. Interpretarlas igual como Juan Pablo II puso los misterios luminosos que contemplamos el día jueves, en la capacidad de la inteligencia de la revelación, de la profundización. La revelación va teniendo este desarrollo dogmático, que tiene sus distintas expresiones, y las expresiones de la mariología van también adecuándose a los tiempos. Las letanías lauretanas están constituidas en torno al número 50, que son las 50 casas del Rosario. Las 50 casas del Rosario. 3 veces llamamos a María, Santa María, Madre de Dios y Virgen de las Vírgenes. Luego 12 veces Madre, 6 veces Virgen, 17 alegorías, prosa mística y demás, y luego 12 veces Reina. Esto suma 50. Las letanías se constituyeron también como un método de repasar el rosario que se había rezado, ¿sí?, a la luz de los distintos servicios de María o las distintas imágenes que María tiene dentro de la iglesia. Pero esto no es un dogma que no se puede ampliar. Pusieron una letanía más, una herejía, no funciona así. La inteligencia del dogma en las circunstancias actuales permiten agregar las que el Papa agregó, que son Madre de la Esperanza, en un tiempo en el que la humanidad está muy desconsolada, y si algo tiene que ser reforzado en la iglesia y en la humanidad es la esperanza. Madre de la Misericordia, muy unido a las manifestaciones de Jesús de la Divina Misericordia también, y Consuelo de los migrantes. En una época donde la globalización está al frente de nuestra casa, está introducida en nuestros teléfonos, María, que también fue migrante con José en tierra extranjera, en Egipto, ¿sí?, es para quienes somos sus hijos, consuelo, esperanza y misericordia. Gracias. Muy bien, gracias, Padre Pedro, por la explicación histórica y luego por las 2 últimas respuestas. Vamos con la licenciada Idio Seche. Son 5 preguntas. En este momento histórico, ¿qué influencia han ejercido los siervos de Dios en el Táchira para contribuir a mejorar la fe en esta región? Segunda, ¿cómo se podría aplicar la logoterapia para fomentar en los cristianos la búsqueda de la santidad? Tercera, ¿realmente nuestra diócesis cuenta con un personal preparado para el estudio de la causa de los santos? Cuarta, ¿actualmente existen otras causas de canonización en nuestra diócesis, además de las 7 que usted acabó de presentar?
y me refiero al presbítero Roberto Arellano. Quinta y última, ¿cómo se puede mantener viva la fe de los fieles para evitar que sean presas de las sectas que los alejan del verdadero camino de Dios? Muy bien. Muy bien. Empecemos con la primera. En este momento histórico, ¿qué influencia han ejercido los siervos de Dios en el Táchira para contribuir a mejorar la fe en nuestra región? ¿Sí se oye? Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la primera. En este momento histórico, ¿qué influencia han ejercido los siervos de Dios en el Táchira para contribuir a mejorar la fe en nuestra región? A ver, cada uno de ellos, Marisabel Israel Bogotá Vaquero, humildad, servicio, oración, entrega a los más abandonados. Medarda Piñero, servicio incondicional sin límites a los más pobres, defensora, forjadora de la vida como partera. Monseñor Tomás Antonio San Miguel, una vida de auténtica espiritualidad, hombre fiel al llamado de Dios. Madre Lucía del Niño Jesús y de la Santa Fe, amor y entrega a Cristo, Eucaristía, reformadora y fundadora incansable. Monseñor Martín Martínez Monsalve, celo pastoral en la atención al pueblo de Dios. Lucio León Cárdenas, amor a la Eucaristía, adoración al Santísimo Sacramento. Amandita Ruiz, alegría y amor a Dios. En este momento histórico sí ejercen influencia. Tendríamos que llegar a la respuesta de la quinta pregunta porque entraríamos en desafíos en cuanto a que deben influenciar mucho más. Sí deben influenciar mucho más, pero sí han contribuido a mejorar la fe en nuestra región. Sí lo han hecho. Día a día vemos el nombre de Medarda Piñero aquí mismo en el centro de la ciudad de San Cristóbal, dando vida a hombres y a mujeres frágiles que desde la calle llegan a buscar un alimento. El ejemplo de Monseñor Martín toca también el corazón del sacerdocio del Táchira. Mujeres de órdenes religiosas como la Madre Bogotá Vaquero, como Madre Lucía del Niño Jesús, incentivan la vida religiosa de acción y de contemplación. De igual manera, hombres como don Lucio León, que lo conocí de cerca porque yo era coordinadora de una de las emisoras del Grupo Radial González Lovera, y él llegaba a la emisora y me saludaba con mucho cariño, me lo encontraba en la misa de Nuestra Señora de la Coromoto, a veces en la adoración del Santísimo Sacramento del altar, en la iglesia de San Juan Bautista en la Ermita. Son hombres que hoy convocan como él a la fidelidad de los esposos para con sus esposas, al crecimiento de los niños y las niñas y jóvenes en una sociedad tan necesitada de valores y principios. Amandita con su sonrisa nos muestra que es posible la santidad en los niños y en las niñas que están en la catequesis, que están en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestros edificios, en nuestras comunidades. Entonces nos encontramos con Monseñor Tomás San Miguel, que nos muestra fidelidad a la iglesia, amor a la salvación de las almas. Nos encontramos con 2 sacerdotes, con 2 religiosas, con 3 laicos que sí han influenciado y están influenciando a la diócesis de San Cristóbal, a la vida real del sacerdocio, del laicado y de los apostolados en nuestra diócesis, en medio de esta coyuntura histórica que vivimos todos nosotros. ¿Cómo se podría aplicar la logoterapia para fomentar en los cristianos la búsqueda de su santidad? La logoterapia es la psicología existencial de Víctor Emil Frank, el autor del Hombre en busca de sentido, que estuvo en un campo de concentración durante 4 años y allí vio pasar a la cámara, ¿verdad?, a su papá, a su mamá y a su recién esposa embarazada, con su primer hijo en el vientre. Mueren allí y este hombre incansable de raíces judías encontró en la fuerza de la palabra de Dios y en los salmos que recitaban cuando era niño el valor del sentido de la vida.
Claro que sí puede ser aplicada la logoterapia en el servicio y en el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que se debe buscar es el sentido de la vida, el sentido en el quehacer y en el compromiso de cada uno de nosotros en nuestras distintas responsabilidades, y sí puede ser aplicado porque la Iglesia está muy abierta a las iniciativas de todos estos principios psicológicos, no solo para que nosotros como bautizados mejoremos en nuestro ámbito psicológico, emocional, relacional, sino que también propiciemos en nuestros apostolados, en nuestras comunidades, en nuestras realidades, el que podamos trabajar, sobre todo en una sociedad con tanto caos y en estos tiempos de tanta migración, como ya lo decía el padre Pedro, tanto dolor y tanta soledad y tanto sufrimiento, y la logoterapia ayuda porque nos enseña que el sentido de la vida está por encima de andar buscando, entre comillas, la felicidad. Tercero, ¿realmente nuestra diócesis cuenta con personal preparado para el estudio de la causa de los santos? Sí. Vale destacar, y aquí está Monseñor Mario del Valle Moronta, nuestro obispo, que se ha dado a la tarea de que muchos de nuestros sacerdotes, como a quien tengo aquí a mi derecha, el presidente de nuestra comisión, el padre Edgar, y el padre Ricardo Casanova, y muchos otros, que se hayan dado a la tarea de formarse en Roma, en la Congregación para la Causa de los Santos, y allí poder obtener toda la formación necesaria para venir y multiplicar toda esta iniciativa en nuestra diócesis. Si hay aquí suficiente talento, de verdad, humano, espiritual, profesional, intelectual, para desarrollar la tarea de la causa de los santos en nuestra diócesis de San Cristóbal. Cuarta, actualmente existen otras causas de canonización en nuestra diócesis de San Cristóbal, además de las 7 expuestas por usted. Me refiero a la del presbítero Roberto Arellano. Bueno, hay que esperar el tiempo, lo acaba de decir nuestro obispo. Las 7 causas son las que acabo de mencionar, ¿verdad?, en la relación. Ahora, hay muchísimas más causas que se pueden llevar adelante, sí. Una de ellas es la que acaba de mencionar quien elabora esta pregunta, el presbítero Roberto Arellano. Pero ¿cuándo acaba de cumplir el presbítero Roberto Arellano, nuestro muy amado padre? ¿Cuándo cumplió su primer año de fallecido? ¿El 6 de enero de qué? Del 2022. Tenemos que esperar 4 años más. Son 5 años que se deben esperar según las reglas de la Congregación para la Causa de los Santos. Así que muy atentos, de allí el valor de que la Renovación Carismática Católica, yo hablaba con el padre Borelli, su hermano, que es sacerdote, cómo ir recopilando, cómo ir adelantando trabajo, ¿verdad? Cómo ir adelantando testimoniales, cómo ir desarrollando esta tarea. Y de igual manera, aquí en la diócesis de San Cristóbal, si les preguntáramos a cada uno de ustedes, hay laicos, hay hombres, hay mujeres, catequistas, esposos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, obispos, que ya huelen a santidad. O díganme si no es así. ¿Sí les llega ese olor? Ah, bueno, muy bien. Quinta pregunta y última. ¿Cómo se puede mantener viva la fe de los fieles para evitar que sean presas de las sectas que los alejan del verdadero camino de Dios? Ahí entran los desafíos de los que también de una manera extraordinaria nos hablaba el padre Miguel Duque, los desafíos que debemos abordar en nuestra diócesis de San Cristóbal para mantener viva la fe de nuestro pueblo: comunidades eclesiales de base, trabajo continuo de formación en las parroquias, esta tarea tan maravillosa de este congreso que se pueda multiplicar en cada uno de nuestros rincones. Hay toda una serie de desafíos y creemos que los ejemplos de santidad que hay en el Táchira en estos momentos son todo un arsenal para que podamos también manifestar lo que se puede hacer para fortalecer la fe de todo el pueblo cristiano católico del Táchira. En manos ya de Monseñor está todo un plan de acción de la Comisión Pastoral, ¿verdad?, para la santidad,
Así que allá hay también unos desafíos y unas tareas bien hermosas para que todos podamos defender nuestra fe y evitar que miembros de nuestra iglesia se vayan a otras sectas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Vamos ahora con el último conferencista, el presbítero Miguel Duque. ¿Cuáles pueden ser los gestos de religiosidad popular que demuestran un aumento en la fe? Segunda, como signo de religiosidad popular, ¿está bien el beber agua bendita? Aquí me la dieron inversa. Está la primera, igual. Sí, no importa el orden. Como signo de religiosidad popular, ¿está bien el beber agua bendita? Primero, creo que lo allí, que forma parte de lo que teológicamente llamamos sacramentales, y cuya definición es que son signos o elementos que prepara el corazón de los fieles para acoger la fe. Son previos a los sacramentos, con lo cual no vería ningún pecado mortal, no sé si Monseñor me corrige, el tomar agua bendita. El riesgo está en que caigamos en un sincretismo religioso o superstición, y como lo decía en la ponencia, citando al Padre Santander, sobre todo en nuestra religiosidad popular se usa tomar agua bendita o dar agua bendita en casos de enfermedad o a los enfermos. Era la citación allí que hacía, pero no veo ningún pecado tomar agua siempre y cuando pues estemos claros en por qué lo hacemos o con qué fin también, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cuáles pueden ser los gestos de religiosidad popular que demuestran un aumento de la fe? A mi modo de ver, el aumento significativo de la participación de los fieles en las fiestas del Santo Cristo y de la Virgen, incluso con más respeto, más devoción, un poco lo que hemos venido diciendo también acá en las respuestas los anteriores ponentes. También la participación activa en los encuentros eucarísticos, en la misa crismal, en el Via Crucis de la ciudad, inclusive percibiendo el comportamiento adecuado de los fieles en cada una de estas manifestaciones de fe. La caridad expresada también por los fieles siempre que hay una situación adversa o de calamidad, vaguadas, emigrantes, la casa de paso, etcétera, son muestras también de que se cree en el Evangelio, ¿no? Y de que esa fe la vivimos de esta manera también desde la caridad evangélica. El gran respeto y participación manifestado a Jesús Eucaristía en las horas santas que se realizan en las diferentes parroquias todos los jueves y en jornadas especiales también, como las que muchas veces nos ha convocado nuestro obispo. Y por último, algo que Monseñor señalaba, la propagación que los mismos fieles han hecho de nuestros patronos, del Santo Cristo y de la Virgen, como él lo indicaba en los vehículos, desean algún otro, en las estampas, bueno, que traspasan las fronteras de nuestra diócesis y pues hacen que el Evangelio se manifieste también de esta manera sencilla, pero profunda también en nuestra gente. Gracias. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.